Rumbo al 2030. Rumbo al 2030 significa un par de cosas diferentes. Esto no... Ahora sí. A ver, rumbo al 2030 significa, por un lado, que vamos a estar en el Mundial del 2030 con 2 estadios diseñados por nosotros. Uno de ellos es el Bernabéu, que ya está construido, posible sede de una de las posibles sedes de la final. El Estadio de Gran Canaria, que estamos proyectando y se empezará a construir en breve. Diseñar un estadio para el Mundial es un reto doble. Por un lado, hay que cumplir un montón de requisitos y resolver un montón de necesidades propios de los estadios mundialistas en cuanto a aforo, en cuanto a espacios específicos para FIFA, requisitos de prensa, requisitos de seguridad, que condicionan fuertemente el diseño para 4 o 6 partidos. Pero luego el estadio se queda en la ciudad durante décadas. Entonces, el segundo reto es convertir todos esos espacios en espacios que solucionen las necesidades que vendrán luego, que son diferentes. La adaptabilidad, volver a diseñar, reducir espacios, incluso reducir espacios de prensa, reducir el aforo, son retos que nos vamos a encontrar permanentemente. También rumbo al 2030 significa otra cosa diferente. El 2030, desde hace años como sociedad, lo ponemos como un horizonte para una serie de objetivos. Y en el caso de los estadios, nos lo planteamos como la madurez del diseño del estadio contemporáneo. Los estadios en el siglo XX eran infraestructuras funcionales, tenían que acoger miles de personas, darle unas ciertas condiciones de visibilidad, de acceso, de evacuación, una serie de servicios. Pero no iba mucho más allá de eso. Los estadios a nivel de imagen no tenían pretensiones. En el entorno del cambio de siglo, la arquitectura empieza a dar respuesta a eso, a esas necesidades. Antes los estadios se convertían en emblema o en iconos por la historia del club, por los triunfos, por las leyendas, pero no, la arquitectura no acompañaba. Hay un momento en torno al cambio de siglo, un poco antes del año 2000, donde todo eso cambia y la arquitectura empieza a dar respuesta a eso. Ahora el diseño del estadio tiene que dar, la imagen del estadio tiene que representar al club, representar los valores del club, sus aspiraciones, su proyección de futuro. Tiene que conectar emocionalmente con los hinchas, con los socios y con la gente de la ciudad. El diseño tiene que ser reconocible y memorable para que conecte, para que se convierta también en un emblema de la ciudad. Algo que ocurría siempre con otro tipo de edificios, de monumentos o de edificios importantes de la ciudad, los museos, las catedrales, no sé. Y decía que el diseño tiene que ser reconocible y memorable para que cumpla esa función. Eso, cuando un trocito del edificio es tan identificable como el edificio completo, quiere decir que estás en el buen camino y que estás consiguiendo ese objetivo. Pero también una función que tienen todos estos edificios y ahora también los estadios es representar en cierta forma a la ciudad. Para conseguir esto, el diseño, la arquitectura, tiene que entender el espíritu del lugar. Tiene que entender los factores culturales de la ciudad, tiene que entender los factores sociales. No es lo mismo construir un estadio en el desierto de los Emiratos Árabes o en las laderas de La Paz en Bolivia o en las brumas de las Islas Canarias o en el País Vasco, en el norte de España, o en una ciudad de la República Checa que tiene una tradición industrial del acero muy fuerte. Todo eso hay que captarlo y es lo que te ayuda a que tu estadio forme parte de la cultura global, del imaginario colectivo y que represente a la ciudad. Pero además de todo esto, ya entrando en el siglo XXI,
hay más cosas que el proyecto tiene que empezar a resolver. Hay un modelo de negocio que cada vez es más complejo, más rico y que hay que incorporar en el proyecto. Complejo en cuanto a ticketing, a grada, a servicios a la grada, a todo lo que ocurre en un día de partido, a áreas VIP, a la experiencia del fan, desde el momento que entra en el estadio hasta que se va, hacer esa experiencia lo más interesante posible para que pase más tiempo, para que llegue antes y para que se vaya más tarde. Pero también fuera del día de partido hay otras cosas que ocurren y que se suman al negocio del fútbol. Los grandes conciertos, eventos deportivos de una naturaleza distinta a la que genera el propio estadio. No sé, un partido de la NFL o un evento de Monster Trucks. Todo eso empieza a ocurrir y empieza a llenar de contenido el estadio. Para hacer esto, claro, hace falta infraestructuras específicas que permitan reconvertir el estadio rápidamente, recuperarlo rápidamente para el fútbol cuando el calendario lo necesite, cubiertas retráctiles que te permitan tener un calendario de conciertos sin los riesgos del clima. Y estas soluciones las hay más complejas y más simples. De hecho, la protección del césped puede ser muy sofisticada, como es el caso del Estadio Bernabéu, o puede ser mucho más simple. Hay muchos sistemas. Y en cada caso hay que estudiar cuál es el adecuado. Es decir, según las condiciones del clima, según la propia geometría del estadio, que puede favorecer o obstaculizar la entrada de sol, que ayuda a la recuperación del césped. El calendario, que te puede obligar a recuperarlo muy rápido o te puede dar más días de margen. Todo eso cambia, pero todas estas infraestructuras hay que analizarlas y estudiarlas desde el punto de vista del negocio paralelo al fútbol. Es decir, el fútbol no requiere esto. Lo requiere de pronto la ciudad, que necesita una infraestructura para conciertos o una infraestructura para grandes eventos, y es desde ese punto de vista que se tienen que justificar estas inversiones, no desde el punto de vista del fútbol. Es decir, no hace falta, o sea, esto no puede depender de la capacidad financiera del club, sino de las oportunidades y el potencial que tiene la ciudad para justificar este tipo de eventos. Pero más allá de los grandes eventos, están un montón de otras actividades que no llevan grandes masas de gente, pero que ocupan el estadio todos los días, o casi todos los días. Un museo con un tour que cuenta la historia del club y que hace que la gente conozca el estadio. Una tienda, o varias tiendas, una flagship o muchas otras tiendas. La gastronomía. Hay un montón de actividades que pueden sacar partido de ese vínculo con el club, explotar el valor de marca del club, aunque no sean deportivas, aunque no sean meramente de deportes. Y eso cambia la relación del estadio con la ciudad. El estadio ahora es abierto todos los días. Tradicionalmente los estadios estaban cerrados, herméticos, dormidos la mayor parte del tiempo, pero ahora no. Ahora hay actividades, debe haber actividades que conectan con la ciudad, que explotan las sinergias con la ciudad, cambian la relación y meten un parámetro que en cualquier desarrollo inmobiliario siempre estuvo en la primera línea de prioridades, que es la localización, pero con los estadios no siempre fue así. Ahora la localización es importante para el estadio. No es lo mismo un estadio urbano, que puede sacar partido a todas estas sinergias, a interactuar con la ciudad, a beneficiarse de la ciudad y a beneficiar a la ciudad, que un estadio de periferia que es ajeno al entorno y que está en un entorno que es ajeno. Por supuesto que hay un equilibrio delicado que resolver para que la relación del estadio con la ciudad no sea crítica, para que no se generen conflictos. Y eso, bueno, es un trabajo delicado, pero que se puede hacer y se puede resolver. Y por otro lado, otro tema que a día de hoy
casi ninguna actividad. Y en las actividades que tienen que ver con la arquitectura y la construcción también es inevitable, es la sostenibilidad. Un estadio tiene que ser sostenible en los mismos términos que cualquier... No sé por qué... Bueno, en los mismos términos que cualquier desarrollo. Es decir, tenemos que elegir materiales disponibles, tenemos que evaluar su huella de carbono, tenemos que hacer un manejo eficiente de la energía, implantar energías renovables, la gestión del agua, sobre todo en un sitio en el que hay que regar 8.000 metros cuadrados de césped. Todo eso ocurre como en casi cualquier edificio. Pero los estadios tienen dos factores, dos aspectos que son fundamentales desde el punto de vista de la sostenibilidad, que son un poco los que mencioné antes. Es decir, la localización que hace que el estadio pueda ser accesible en transporte público, a pie, de una forma más o menos fluida desde la ciudad, en lugar de generar miles de desplazamientos en coche particular, que generan emisiones, que generan atascos de tráfico, que producen miles de horas perdidas en desplazamientos. Y por otro lado, mantener la actividad durante la mayor cantidad posible de días al año también es sostenibilidad. Es decir, no hay nada más insostenible que un edificio que no se usa o que se usa con una intensidad bajísima. Y eso es insostenible desde el punto de vista medioambiental y económico. Bueno, esto va un poco más o menos. Y bueno, eso es todo. Yo soy Alejandro Barca, soy socio senior de L35, socio director de L35 Ares, que es una alianza de dos grandes estudios de los dos lados del Atlántico que nos permite acometer con más solvencia y mejor capacidad de respuesta proyectos en América Latina. Hace 15 años que diseñamos estadios y hace casi 60 que nos involucramos en proyectos de todo tipo, pero de gran escala y de gran complejidad. Gracias.